Exploré la inocencia de mi hija para ganar dinero, y ahora la culpa me está devorando vivo. No sé cómo arreglar esto. Nunca imaginé que mi desesperada búsqueda de seguridad financiera destrozaría el único lazo puro en mi vida, dejándome ahogándome en un mar de remordimiento del que ninguna disculpa podría sacarme. Mi nombre es Roberto y tengo 52 años. Desde el momento en que mi hija Sofía tomó un pincel por primera vez a los 5 años, su mundo se transformó en una explosión vibrante de colores e imaginación. Sus manitas se movían con una gracia instintiva, creando escenas que capturaban la esencia de la alegría y la maravilla de formas que me dejaban sin aliento. Vivíamos en una casa modesta a las afueras de una ciudad bulliciosa del Medio Oeste, donde los inviernos eran duros y los veranos traían un alivio pasajero. Trabajaba como mecánico en un taller local, reparando autos que pertenecían a personas que parecían tener sus vidas mucho más ordenadas que la mía. Mi esposa, la madre de Sofía, había fallecido cuando ella tenía apenas 3 años, llevada por una enfermedad repentina que dejó un vacío en nuestro hogar que ningún tiempo podía llenar. Éramos solo nosotros dos contra el mundo, y en aquellos primeros años, su arte se convirtió en nuestro refugio compartido. El talento de Sofía era innegable. A los 7 años ya dibujaba paisajes y retratos intrincados que parecían pertenecer a galerías, no a la puerta de nuestro refrigerador. Los vecinos pasaban a admirar su trabajo y un día una profesora de arte local sugirió inscribirla en un concurso infantil. Ganó el primer lugar, un pequeño premio en efectivo que deposité en lo que llamé su fondo para el futuro. Aquella victoria encendió algo en mí, una chispa de esperanza en medio de las facturas acumuladas por las deudas médicas que dejó el tratamiento de mi esposa y las luchas cotidianas de ser padre soltero. El trabajo en el taller alcanzaba para mantener las luces encendidas, pero apenas. Empecé a ver el don de Sofía no solo como un pasatiempo, sino como una posible tabla de salvación. Todo comenzó de forma inocente. Fotografié sus pinturas y las subí a mercados en línea, atribuyéndolas a una Jovan Prodigiu sin revelar demasiado. La primera venta fue una sencilla acuarela de un atardecer sobre el estanque de nuestro patio trasero, que consiguió $50 de un comprador anónimo. Sofía sonrió con orgullo cuando le conté, sus ojos abiertos de emoción. Le prometí que cada centavo iría a su educación universitaria o a los sueños que ella quisiera perseguir en el futuro. Ella confiaba en mí por completo. Su inocencia envolvía mis palabras como una manta cálida. A partir de ahí, todo se aceleró. Creé cuentas en redes sociales dedicadas a su arte, construyendo una comunidad de amantes del arte que alababan la emoción cruda de sus pinceladas. Los pedidos llegaron en avalancha, retratos personalizados, paisajes inspirados en sus cuentos favoritos, incluso piezas abstractas en las que volcaba su corazón durante las tardes tranquilas. Cuando Sofía cumplió 10 años, su arte generaba cientos de dólares al mes. Yo manejaba todo, las ventas, los envíos y las finanzas. Ella se concentraba en crear, convirtiendo su habitación en un estudio improvisado lleno de lienzos, pinturas y el leve olor a trementina. Justificaba mi creciente intervención diciéndome que era por su bien. Pero a medida que el dinero se acumulaba, también crecían las tentaciones. El viejo camión se averió un invierno y, en lugar de tocar nuestros escasos ahorros, usé sus ganancias para comprar uno usado más confiable. Luego vinieron las reparaciones de la casa, el tejado que goteaba y amenazaba con derrumbarse en las tormentas. Cada gasto parecía necesario, un paso hacia la estabilidad para ambos. Sofía nunca cuestionó el fondo para el futuro. Lo creía con la misma fe con la que creía en los cuentos de hadas. Con los años, su talento evolucionó. A los 12 empezó a experimentar con arte digital, combinando técnicas tradicionales con programas que le regalé por su cumpleaños. Sus obras ganaron popularidad en plataformas como Etsy e Instagram, donde coleccionistas comenzaron a fijarse en ella. Yo negociaba los acuerdos,
a veces inflando precios para cubrir costos imprevistos. El fondo crecía, pero también mis retiros secretos. Unas vacaciones en la costa un verano. Algo que nunca nos habíamos podido permitir, me convencí de que era un premio por su esfuerzo, aunque ella pensó que lo pagué con horas extras. Luego vinieron mis propios caprichos, una caña de pescar nueva, cenas fuera con amigos del taller. Incluso una pequeña inversión en acciones que esperaba multiplicar a nuestra riqueza. La culpa me mordía de vez en cuando, pero la enterraba bajo racionalizaciones. Al fin y al cabo, la estaba cuidando, manteniendo nuestra vida a flote. Sin su arte, habríamos estado aún peor. A los 14 años, el trabajo de Sofía ya se exhibía en galerías locales y las ventas en línea alcanzaban miles al año. Abrí una cuenta bancaria separada a su nombre, pero en realidad la controlaba yo. Las deudas del pasado se pagaron, pero surgieron nuevas, frenillos para sus dientes. Viajes escolares y mis propias tarjetas de crédito descontroladas por gastos imprudentes. Le decía que el fondo prosperaba, mostrándole estados de cuenta falsificados que inflaban el saldo. Su confianza seguía intacta. Me abrazaba fuerte cada vez, su voz suave de gratitud por mi gestión. Pero las grietas empezaron a aparecer. Sofía comenzó a hacer más preguntas sobre el futuro, solicitudes universitarias, escuelas de arte con las que soñaba. Dedicaba horas a su oficio, sacrificando salidas con amigos para perfeccionar su técnica. La observaba desde la puerta, su concentración intensa, y una punzada de inquietud me invadía. El dinero que había desviado no eran solo números. Era su inocencia convertida en mercancía, su creatividad explotada por mis carencias. Sin embargo, seguí adelante, encargándole más piezas, promocionándolas sin descanso en línea. Los seguidores crecieron a decenas de miles y con ellos los ingresos. Compré una casa más grande en un barrio mejor, diciéndole que era una inversión del crecimiento del fondo. Ella se adaptó rápido. Su nuevo estudio con vista a un jardín donde encontraba inspiración en las flores que florecían. A los 16, el arte de Sofía tenía un estilo propio, mezclas etéreas de realismo y fantasía que la comparaban con artistas reconocidos. Galerías preguntaban por exposiciones y yo manejaba los contratos, quedándome con honorarios y porcentajes. El fondo para el futuro ya era un mito, casi vacío por lujos y necesidades por igual. Vivía en negación, convencido de que podría reconstruirlo antes de que ella lo notara. Pero la vida tiene la costumbre de destapar secretos en el peor momento. Una tarde lluviosa, mientras yo estaba en el trabajo, Sofía decidió sorprenderme ordenando mi oficina desordenada. Entre los papeles encontró los estados de cuenta reales, no las versiones manipuladas que le había mostrado. Las discrepancias eran evidentes, retiros para vacaciones, aparatos, incluso una motocicleta que compré por impulso. El fondo, destinado a asegurar sus sueños, estaba casi en cero. Ella enfrentó la evidencia sola, uniendo años de mi explotación. Cuando regresé esa noche, la casa estaba extrañamente silenciosa, la puerta de su estudio cerrada. La tormenta afuera reflejaba la que se gestaba dentro de nuestras paredes, y supe, en lo más profundo, que la inocencia que tanto había valorado y traicionado había cambiado para siempre. En las secuelas de aquel descubrimiento fatídico, el aire en nuestra casa se espesó con un dolor callado, una barrera palpable que crecía con cada día que pasaba. Sofía, ahora de 18 años, se replegó en sí misma, su energía antes vibrante apagada como un lienzo dejado demasiado tiempo al sol. Evitaba mi mirada durante las comidas, sus respuestas cortantes y mecánicas cuando intentaba charlar. El estudio, antes centro de creatividad, se convirtió en su fortaleza, donde pasaba horas encerrada, pintando con un fervor que parecía más huida que pasión. Yo la observaba desde lejos, el peso de mis actos aplastándome como un torno implacable. El dinero que había malgastado
Más de $10,000 a lo largo de los años, me perseguía en cada pensamiento. Un recuento de traición que ningún libro contable podía borrar. Sofía se lanzó a trabajos de medio tiempo después de clases, sirviendo mesas en un diner local y vendiendo su arte de forma independiente. Abrió su propia tienda en línea, excluyéndome por completo del proceso. Sus piezas se vendían rápido, su reputación intacta pese a mi codicia, pero los ingresos iban directo a una cuenta que ella controlaba. Hablaba poco de sus planes, pero escuché fragmentos, ahorrando para un colegio comunitario. Luego transferirse a un instituto de arte. Su determinación era feroz, nacida de las cenizas de la confianza que yo había quemado. Intenté cerrar la brecha, dejando notas de disculpa en su puerta, pero quedaban sin respuesta, arrugadas en la basura como bocetos descartados. La culpa me carcomía sin descanso, manifestándose en dolores físicos, dolores de cabeza que latían como acusaciones. Insomnio que repetía su expresión de corazón roto una y otra vez. Nuestras rutinas diarias se convirtieron en una farsa de normalidad. Las mañanas empezaban con ella tomando el desayuno para llevar, su mochila al hombro, esquivando la cocina donde yo me quedaba con el café enfriándose. Las noches la encontraban regresando tarde, el cansancio marcado en su rostro, pero seguía adelante, dibujando hasta altas horas. Noté que los temas en su nuevo arte cambiaban, tonos más oscuros, figuras aisladas en vastos paisajes, simbolizando el abismo emocional entre nosotros. Amigos y familiares percibían la tensión. Tías llamaban preocupadas, pero yo desviaba, demasiado avergonzado para confesar. La casa, antes llena del eco de su risa, ahora resonaba con silencio, un vacío más profundo que el que dejó la muerte de su madre. Con el paso de los meses hacia un año, la independencia de Sofía se solidificó. Se graduó de la secundaria con honores. Su discurso de valedictoria tocando temas de resiliencia y autosuficiencia, palabras que me atravesaron como flechas. Asistí, aplaudiendo desde la última fila, las lágrimas empañándome la vista. Se mudó a un pequeño apartamento cerca del colegio comunitario, usando sus ahorros para pagar la renta. El día que empacó sus cosas, el estudio despojado de sus materiales, fue una puñalada al corazón. Ofrecí ayudar a cargar la camioneta, pero declinó cortésmente, sus ojos distantes. Quedado solo en la casa vacía, recorrí las habitaciones, rastros de su presencia aún en las manchas de pintura desvaídas en el suelo. La cuenta de fondo para el futuro me burlaba desde mi escritorio, su saldo un remanente patético de lo que pudo haber sido. El remordimiento consumió mis días. En el taller, mis manos temblaban sobre las herramientas. Los errores se acumulaban hasta que mi jefe me apartó, sugiriendo que tomara tiempo libre. Pasaba las noches mirando fotos antiguas. Sofía a los 8, sonriendo junto a su primera pintura vendida. A los 12, abrazándome tras una visita a una galería. Cada imagen amplificaba el fracaso. Había explotado su inocencia, convirtiendo su regalo en mi muleta. Todo mientras lo disfrazaba de cuidado paternal. El dinero gastado en comodidades pasajeras ahora se sentía como veneno, contaminando cada recuerdo. Busqué terapia, sesiones donde derramé la historia, la consejera sintiendo con empatía, instándome a enmendar. Pero, ¿cómo reparar lo irreparable? La distancia emocional de Sofía era un muro que yo había construido ladrillo por ladrillo, y escalarlo parecía imposible. Aún así, destellos de esperanza parpadeaban entre la desesperación. La carrera artística de Sofía floreció. Sus exposiciones independientes atraían multitudes. Las reseñas alababan su madurez y profundidad. La seguía desde lejos, dando me gusta anónimos en sus redes, orgullo mezclado con dolor. Salió con alguien por un tiempo, un joven amable de sus clases. Pero terminó amigablemente, su enfoque firme en sus metas. Las fiestas pasaban tensas, acción de gracias con sonrisas forzadas,
regalos de Navidad intercambiados sin calidez. Le regalé materiales de arte, esperando reconectar, pero quedaron sin abrir, un reproche silencioso. En momentos más tranquilos, reflexionaba sobre mi propia infancia. Un padre ausente e indiferente jurando que sería diferente. En cambio, fallé estrepitosamente, priorizando la supervivencia sobre la integridad. La culpa evolucionó, ya no un pinchazo agudo sino un dolor constante, instándome al cambio. Vendí la motocicleta, los aparatos innecesarios, canalizando el dinero a una cuenta de ahorros real para ella, aunque dudaba que la aceptara. Cartas quedaron sin enviar, palabras de arrepentimiento demasiado crudas para mandar. Sofía prosperó a pesar de mí, su resiliencia un testimonio de su fuerza, pero saber que había opacado su luz me perseguía. Una tarde otoñal fresca, mientras las hojas caían como promesas olvidadas, me senté en el porche, observando el atardecer parecido al de su primera pintura vendida. El horizonte se difuminó con lágrimas. La permanencia del daño asentándose en mí, Sofía había forjado su camino sola, sus sueños ya no atados a mis mentiras. Anhelaba su perdón, una oportunidad de reconstruir, pero el puente que quemé solo dejó cenizas. La historia de nuestro vínculo, antes pintada en tonos brillantes, ahora se desvanecía en gris, una advertencia sobre la locura de un padre. Y mientras la noche se profundizaba, me susurré promesas a mí mismo honrarla desde lejos, vivir con las consecuencias, esperando que el tiempo suavizara las cicatrices que causé.